tema, como lo dejamos la vez pasada, de la nutrición y la depresión, pero vamos a hablar de una parte de la depresión y el descanso. Lo que Ok. les voy a hablar a las personas les puede sonar un poco extraño, porque les voy a dar unas recomendaciones que probablemente nunca se les recomiende como profesionales de la salud, pero está basado siempre en evidencia científica o en experiencias de pueblos ancestrales que son igual de válidas en ambas cosas. Lo que les quiero contar un poquito es lo que el cerebro es el órgano de control. Vayámonos a esto que es esencial. El cerebro recibe, siendo el peso corporal solo el 2% del peso corporal, o sea, un cerebro de 70 kilos, una persona pesaría 1400. Eso es aproximado, no lo tomen literal, pero aproximado sí. Pero va a recibir 7.5 veces más sangre y probablemente 10 a 12% más combustible metabólico, grasas y azúcares como glucosa y como cuerpos cetónicos. Esto en castellano significa que el cerebro, que es el órgano que más se compromete en el aspecto depresivo, va a consumir mucha energía y va a tener más flujo sanguíneo. Y esto hay que entenderlo desde un lugar. En el día, el cerebro nos motiva a movernos. Acuérdense que vamos a hablar del descanso, para los que están llegando, vamos a hablar del descanso y la depresión. El título que aparezca nuevamente, que siempre preguntan, ¿y de qué están hablando? Aquí dice, disfrute mucho París, doctor. Bueno, no voy a ir a París. Estoy en otra bella ciudad, pero no es París. Waldo, Es, cuéntenos, ¿en qué ciudad está? estoy en el País Vasco, en una bella ciudad que se llama Bilbao, Ah, ok. en este instante. Sí, no voy a ir a París, estoy en Bilbao. No puedo descansar. Es que la clave para descansar es cansarse, pero aprender a cansarse. Y les voy a contar cómo hacerlo. La mayoría de personas quieren descansar, pero no saben desconectarse. Pero a veces hay que hiperconectarse para desconectarse. Voy a jugar con esto para que lo veamos. Hermosa ciudad, Adriana Jimena Rojas Hernández. Sí, es una bella ciudad, Adriana Jimena. Entonces, veamos esto. El cerebro toma el control de día para movernos a nivel físico. O sea, el cerebro en el día coge todos los controles y escúchenme esto, el cerebro dispone de toda la información visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa para estar sobreviviendo. En la noche, el cerebro ralentiza sus funciones relacionadas con el control biológico y entra al control emocional. Esto es muy importante, porque como la estructura que les voy a contar hay que entender esto. El cerebro lo que hace es que coge el control emocional, el mundo interior durante el sueño. Y lo hace para liberarnos de lo que emocionalmente nos es muy fuerte. Y para eso soñamos. Hola, mi Lili. Lo que hacemos, ¿cómo podemos calmar los pensamientos? Déjenme, yo les cuento. Pregunten lo que quieran, que Angélica las guarda las preguntas y yo les guardo las respuestas porque esto va a durar unos 20, 25 minutos la idea y luego contestamos preguntas. Así. Pero sí quiero dejarles unas ideas muy, muy importantes para las personas en depresión, porque podrían con juegos muy sencillos. Hay que recordarles lo que les decía la otra vez en otras oportunidades, que solamente el 40% de los pacientes responden bien a los fármacos. Hay un gran porcentaje que nunca responden y hay unos que tienen efectos secundarios indeseables que los suspenden. No quiero decir que sean malos, pero son insuficientes. Como pasa con muchos medicamentos y sustancias y procedimientos, no son suficientes per se y requerimos hacer otras cosas. Entonces entendamos por qué lo que yo les voy a querer contar. No voy a ir a Mallorca, no, en esta oportunidad no. Aquí voy a estar toda esta semana haciendo unos trabajos bien bonitos, un taller al fin de semana, en fin. Vamos a lo concreto. Nos dejamos invitar. Y usted dice, yo no puedo viajar solo, tengo que viajar con un asistente. Ya hemos ido a Pasto los dos, fuimos a Pasto No, pero y creo que también a, lejos, a- más lejos. un poquito más lejos. Sí, bueno, Bilbao es un poquito más lejos que Pasto, pero como uno se demora en Pasto 2 días encerrado por el avión, a veces se demora más el viaje porque tiene un problema con el aeropuerto. Pero es una bella ciudad. Yo quiero mucho Pasto. Mi papá la quería mucho y eso me trasladó ese amor a esa ciudad. Bueno, vamos a lo concreto de... Entonces, el cerebro por la noche busca empujarnos a resolver los nudos emocionales. Eso lleva, hemos hablado muchas veces y les recomiendo que ustedes vean estas charlas que hemos tenido, si quieren, anteriores, sobre cómo es la arquitectura del sueño. Cuando uno tiene sueño,
uno tiene lo que se llama sueño no REM y sueño REM. El sueño REM es un sueño que equivale aproximadamente al 25% de la noche, un 20 o 25%. Estefa Paredes es de Pasto, qué belleza. 20 o 25% del sueño nocturno debe ser ese sueño REM. Se llama el sueño paradójico. Y esto es importante. Yo sé que las ideas parecen un poco inconexas, pero todo lo contrario. Cuando entendemos esto, y para un paciente deprimido es muy importante entender esto. El sueño paradójico es porque en ese momento no estamos descansando, sino estamos superactivos. El cerebro libera adrenalina, el cerebro resuelve conflictos emocionales a través de los sueños. El cerebro no está en ondas lentas y profundas, como sería un 0 a 3 ciclos por segundo, sino el cerebro está como si estuviéramos despiertos. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, cuando estamos despiertos, tenemos mucha actividad del cuerpo físico y de los sentidos. Cuando estamos dormidos en la fase REM, movimientos oculares rápidos o MOR, se llama sueño paradójico, el cerebro está muy activo, pero paraliza el cuerpo. Solo está el corazón latiendo, que es un músculo, los ojos moviéndose y un músculo que es el diafragma de respiración, pero el resto del cuerpo está paralizado. Pero hay una gran cantidad de energía que se consume. Si uno tiene un sueño REM muy alto, o sea, uno sueña mucho, mucho en la noche, ocurre algo y es que se despierta muy cansado. Si ustedes alguna vez han hecho un examen, por ejemplo, y han estudiado mucho la noche anterior y se han tratado de aprender las tablas de no sé qué y los circuitos de no sé qué y los si sé cuándo de no sé qué y las leyes de si sé cuándo, si estudian derecho, lo que sea, se van a dormir y duermen, pero duermen y se despiertan muy cansados, muy, muy cansados. Y resulta que es porque el sueño REM es muy largo. En medicina nada en exceso es bueno. Cuando ustedes duermen mucho y sueñan mucho, se levantan muy cansados. Los depresivos pueden dormir mucho o dormir poco o dormir entrecortado. Hay muchas variables del sueño, pero profundamente lo más claro es que esto es una investigadora que a mí me gusta mucho, se la recomiendo, la doctora Rosalind Cartwright. Es una investigadora de Cornell, una universidad, y tiene un libro buenísimo, bueno, muchos libros, en fin, de psicología del sueño. Pues a los que nos interesa el tema, nos gusta, a los demás pues les cuento esto. Y ella demuestra algo que es muy bonito, y es que el paciente, y digo muy bonito porque entenderlo es que no puede cambiar, no solo por la anécdota, que el paciente depresivo tiene 3 veces más sueño REM. Ustedes dirán, ¿el sueño REM es muy bueno? Sí, el sueño REM es muy bueno, porque tú elaboras tus conflictos a través del sueño. Pero ¿qué pasa si tienes toda la noche, sigues en conflicto toda la noche porque sueñas demasiado? Y no solamente sueñas, sino que como no quieres soñar, haces pesadillas, y no solamente haces pesadillas, sino que tienes la cabeza así grande, embotada y caótica por despertar. Entonces, los pacientes depresivos, estamos hablando de depresión y descanso, pueden dormir mucho, pero no descansan. Y las priva, o sea, el dormirse, el privarse, el dormir mucho, no termina siendo la mejor solución aparentemente, a menos de que dormamos bien, porque el sueño no termina siendo reparador. Y no termina siendo reparador porque el cerebro toma el control del mundo emocional en el sueño y el control del mundo físico en el día, para que me entiendan. Entonces, en el sueño, el cerebro dice, me tengo que desintoxicar de esta emoción. Entonces, vamos a abrir las 3 variables que se nos dan frente a eso. Hipótesis científica. ¿Cómo sabe uno que tiene depresión? Si quieres, mira el programa anterior, que ya hablamos mucho de eso, que está grabado. Anteriores. Sí, que hablamos de la depresión y contamos un poquito de los síntomas. Pero te lo puedo definir si tú realmente no estás disfrutando lo que estás haciendo en la vida. Si tú no estás con ganas de meterte al mundo y gozarte cada experiencia, estar en esta bella ciudad, comerlo a esta ciudad, cada cosa de tu vida, probablemente estás viviendo alguno o un estado depresivo o estás en un... Y sobre todo si eso dura más de 7 días y no disfrutas lo que haces, lo que comes, lo que vistes, tu vida íntima, lo que antes te motivaba, probablemente estés viviendo una depresión. Mira, a veces duermo muy poco y parece que dormí muchísimo. Esto es bien interesante porque ahora vamos a tocar ese tema. Ansiedad no lo hemos tocado, pero tenemos unos programas de ansiedad el año pasado. Pero vayamos a lo que les quiero contar para que la idea se desarrolle. Ahorita yo traduzco esas respuestas en integración, o sea, en unas respuestas unidas. Veamos. Mi cerebro, si estoy depresivo, cuando duermo, aumenta una fase, que es la fase de los sueños, y sueño demasiado. Y cuando sueño, mi cerebro está mucho más activo, se llama sueño paradójico. Y ese sueño REM es muy activo, mi cerebro está como si estuviera despierto, en lugar de estar descansando. Es esencial descansar, pero para descansar hay que estar cansado. Pero el cerebro en la noche quiere
descansar el cuerpo y quiere descansar la mente, pero la mente consume, recuerden, de la quinta y la cuarta y quinta parte de todo el consumo de energía. Si yo en la noche sueño mucho, no descanso, en castellano. Y si sueño y no resuelvo, genero más conflicto. Entonces después no quiero dormir por la noche porque voy a tener pesadillas. Esto es típico de un paciente con depresión. Quiero dormir de los cansancio, pero no quiero dormir. Entonces empiezo a rumiar para no dormir y el círculo se vuelve inmanejable. Bueno, se maneja, pero se vuelve inmanejable para él si no hace algo. Entonces, el sueño que es REM, el sueño que es de movimientos oculares, que es el momento en que soñamos, en que vemos lo que hicimos en el día, lo queremos resolver en el inconsciente, se aumenta hasta 3 veces y agotamos a la persona, tiene pesadillas. Y el cerebro está tratando de sanarnos y decimos, pero ¿cómo así que me está tratando de sanar si me siento peor? Sí. Entonces, hay 3 estrategias totalmente distintas que pueden llegar a funcionar. Hay uno que se empezó, creo que fue en la década del 60, es una universidad en Pensilvania, que a los pacientes que tenían esto los empezó a hacer privación de sueño. Y esto es una estrategia útil. Tuve la oportunidad de leer hace unos años al respecto, que hice una recopilación y sacaron más de 66 estudios, o sea que es una cosa muy bien documentada, desde la década de los 60, creo, estoy diciéndoles mentira, pero la universidad sí es de Pensilvania, seguro, que se pusieron a mirar los estudios de los últimos años de personas que hacían privación de sueño. O sea, primera estrategia va a ser privación de sueño. Segunda estrategia va a ser control circadiano y tercera estrategia va a ser descanso. Todas son técnicas de descanso, pero esta es una técnica de descanso particular. Cogieron a los pacientes deprimidos que recuerden, paciente depresivo tiene más sueños, puede dormir más, pero sus sueños no son reparadores, son confusos, son pesadillas y los desesperan. Entonces dijeron, bueno, con problemas de sueño que no duerman. Ahora, hay pacientes depresivos que no duermen, pero se quedan acostados en la cama totalmente inmóviles pensando en que quieren dormir. Entonces, como quieren dormir, no pueden dormir porque se alertan. Cuando uno quiere algo y lo desea mucho, el sistema se alerta para alcanzarlo. Entonces, la compulsión de querer dormir lleva a que no puedan dormir. Entonces, un grupo de investigadores dijo, venga, empecemos a ver, y eso se siguió en muchos estudios. Al cabo es que ya hay conocidos por lo menos 66 estudios y hay unas 2.000 publicaciones al respecto. Esto es muy conocido para el que trabaja el sueño, de pronto para alguien del común no lo conoce, de la privación del sueño para la depresión. Y esto es algo que funciona muy rápidamente. Y yo le recomiendo a los pacientes, como les recomiendo dormir, a los pacientes muy depresivos, les recomiendo hacer privación de sueño. Voy a explicar qué significa esto. Una persona tiene 36 horas sin dormir, esto lo hacían en esta época, hoy en día somos un poco menos espartanos, digámoslo así, y lo hacemos más corto, porque después se dio cuenta que era lo mismo, pero quiero decir cómo empezó en los años 60, los años 60 les ponían a las personas a 36 horas sin dormir. Entonces en los hospitales los hospitalizaban y se ponían a jugar cartas toda la noche, les ponían dinámicas, no muy activas físicamente, pero sí algo que les estuviera despierto y no los dejaban dormir, no los dejaban dormir. Entre otras cosas, cuando yo hago jet lag, que es lo que hice ayer a hoy, yo hago una privación de sueño en el vuelo para dormir bien la siguiente noche y así me cuadro. Es una estrategia que también uso para esto y aquí estoy bien en el día de hoy. Pero la privación de sueño es muy sencilla porque esa fue lo que se empezó, 36 horas. Pero luego se dieron cuenta los investigadores que con solamente dormir 3 a 4 horas máximo en la primera mitad del sueño o en la segunda, se lograba lo mismo. Se dieron cuenta que algunos dicen que es mejor las primeras 4 horas, otros que es mejor las segundas 4. No voy a entrar en discusiones aquí sin sentido porque nos embolatamos, pero les voy a contar esto cómo funciona. Si yo le quito el sueño a una persona que tiene insomnio o tiene mala calidad del sueño o hipersomnia, que es exceso de sueño, pero tiene sobre todo trastornos, que es lo que la gente, yo no sé por qué nadie le da importancia a los sueños cuando son nuestra resolución del inconsciente, es una maravillosa. Freud decía que era la puerta regia de entrada al inconsciente. Y no para especular de que me voy a casar o no me voy a casar o la lotería, no, para algo que es mucho más profundo, que es la entrada al mundo del inconsciente, es entrar en la web cósmica, por decirlo así, no quedarse con el intranet de la oficina. Y cuando uno le quita a un paciente, esto en 2 días funciona. He visto gente que está en una depresión profunda y con 2, 3 días se recupera. Ahora, también es cierto, y hay que decirlo, que esto es tan útil como de corta duración y que hay que hacer otras medidas. O sea, uno saca a un paciente de depresión con privación de sueño
y los estudios demuestran que entre un 40 y un 60% se recuperan en 2 o 3 noches y salen adelante. Pero tenemos que ponerlo activo, tienen que investigar más. Hay un artículo de Investigación y Ciencia, una revista científica en American que es muy bueno, que, digamos, cuenta todos los pormenores. Si a alguien le interesa, con su médico de confianza, pero de una manera muy sencilla. Cuando uno le quita a ese paciente esas fases REM, porque lo pone a dormir solo 4 horas al principio de la noche o 4 horas después de la medianoche, hace que, aunque ellos tienen una fase REM mucho más corta en cuanto a tiempo, la fase REM primero llega generalmente después de 90 minutos, esto es arquitectura del sueño, en los pacientes depresivos aparece muy rápido y no tienen sueño profundo. Entonces uno lo que los lleva es deprivación de sueño, Juji Bebe, no sé qué es eso. Ahí sí me perdí, no sé qué querrá decir eso. Le pone alguien ahí. Entonces, Le hundió los bonos. Sí, o de pronto es algo científico y desconozco. La ignorancia es bella porque nos lleva a aprender siempre. Entonces, cuando uno no tiene esa capacidad de entrar en ese sueño REM, el paciente le va a pasar una cosa muy interesante. Va a poder entrar más fácil en el sueño profundo, que sí es esencial para la depresión. O sea, dormir profundamente sí es clave para la depresión, pero dormir largo REM no. Entonces, cortar el sueño en la primera o en la segunda mitad, no dormir más de 4 horas, ojalá 3. Esto lleva a que la persona pierda ese sueño REM, se canse mucho, pero el equilibrio entre el cansancio físico y el mental genera una respuesta adaptativa, paradójica también, y lo activa y lo mete al mundo. Y en 2, 3 noches así, que pueden ser interdiarias incluso, pueden ser seguidas o pueden ser interdiarias, o sea, una noche duermes como puedes, una noche no duermes sino 3 o 4 horas y te levantas y te pones a hacer alguna actividad no quedado en la cama. Y al día siguiente duermes, intentas dormir. Con 2 o 3 noches, el 50% de los pacientes salen de la depresión. Y sirve para 3 tipos de depresión. A mí hay una que me gusta mucho, la endógena, esos pacientes que se encierran y no quieren nada, se vuelven oscuras. Pero sobre todo me gusta 2 para un tipo de personas que se llaman hipervigilantes. Esto es clásico en la pandemia ocurrió mucho, que era el hipervigilante que estaba tan hipervigilante de lo que iba a pasar. Ahorita en la guerra, que hay gente que se mete a ver la guerra todo el día y terminan hipervigilantes y no pueden dormir y se agotan y se deprimen y no pueden dormir y además se sueñan toda la noche lo mismo y los problemas que no resuelven. A ese paciente en 2, 3 días se recupera. Y aquí dice, y si se duerme pero el sueño no es profundo, no, aquí precisamente este tipo de modelo va a llevar a que el sueño sea profundo. Es que una persona con depresión no tiene sueño profundo. Tiene mucho sueño REM y mucho sueño superficial. Cuando estos relojes le miden a uno el sueño, uno debería tener un 20 o un 25% de sueño REM y debería tener hasta, ojalá, 13 a 23% de sueño profundo. Pero un paciente con depresión puede tener 3 veces sueño REM, 35, 40 y mucho más sueño REM y no tiene sueño profundo. Estas técnicas es para que tengas sueño profundo y tengas menos sueño REM. Esta técnica la estoy recomendando para pacientes con depresión y obviamente con acompañamiento. Pero si es una persona que está en hipervigilancia, que está alerta a todo y que quieres dormir pero no puedes dormir, paradójicamente despertarte un día sí, un día no, 2, 3 noches te conecta. Segunda estrategia de descanso. Es igualmente útil y a veces hay que juntarlas todas. Se llama el contraste circadiano. Esto es tal vez de lo que a mí más me gusta en la vida, de lo que más hablo y de lo que más difícil hacemos los modernos seres humanos del planeta. Y es exponernos a la luz del sol en el día y quitarnos la luz azul y la luz tecnológica de noche. O sea, cuando nos vamos a acostar a dormir tenemos que acabar la exposición a la luz azul. Todos los pantallas, los celulares tienen. Y necesitamos hacerlo. Pero lo que se ha visto es que jugando con esto los cronobiólogos han empezado a correr las horas de las personas que tienen depresión. Los pacientes depresivos tienen, por decirlo así, un horario un poco extraño. Y es que se acuestan a las 2, 3 de la mañana a dormir y se levantan a las 1, 2 de la tarde o así, bueno, no importa. Entonces, es correr el día y acomodarlo a los horarios de ellos, pero con exposición a la luz y la oscuridad. ¿Cuál es el problema? Esta persona está 7, 8, 9, 10, 11, 2, 1 exponiéndose a la luz y obviamente nunca se duerme, nunca libera melatonina y por la mañana no se levanta y se queda a oscuras. Entonces, es
Adaptar, correrle las horas de su sueño, bien, pero hacerle lo que es un contraste circadiano. No importa la hora que se levanta. Yo tengo más horas de sueño, tipo, a ver, todos tenemos más horas de sueño ligero. En una polisomnografía, tú vas a tener el 50% aproximadamente de sueño ligero. Eso es natural. Esos son las fases 1, 2 y 3, o 1 y 2, depende de la tecnología. A veces 1 y 2, para mí es 1 y 2, y 3 y 4 son profundos, pero cada grupo de investigadores le pone su nombre y su tecnología y su sistema. Pero en la base es la velocidad de las ondas de tu cerebro. La mitad de tu sueño es superficial, eso está bien. Una cuarta parte ojalá fuera profundo, o por lo menos un poco menos, del 13 al 23. Esto es relativo a la edad, entre más joven más sueño profundo, más adulto menos. Y un sueño que se llama REM, que debería ser hasta un 25%. Si tienes demasiado sueño REM, no es bueno. Y fue fundamental recuperar el buen sueño. Es que es clave, es que estamos hablando que la depresión sin un buen sueño no funciona. Esto no es para que toda la vida estés haciendo deprivación del sueño. Esto es para que tú te cuadres con 3 o 4 días de hacerlo. No es que nunca que hagas privación de sueño, sino que hagas privaciones de sueño cortas para hipervigilantes, para pacientes que se despiertan muy cansados y en la tarde están mejor, o para pacientes con depresión endógena funciona muy bien. Esto que se llama privación de sueño fueron las investigaciones de la Universidad de Pensilvania, bueno, de muchas investigaciones, pero que resume en este trabajo que hicieron en el año 17, creo, bueno, yo lo leí hace unos años. De pronto les digo que no es esa la fecha, pero sí la universidad con toda seguridad, el estudio seguro, y lo hemos usado varias veces. Ahora, lo segundo que le estoy diciendo se llama el contraste circadiano. El contraste circadiano es que tú te expongas a la luz apenas te despiertes, o sea, te despertaste a las 2 de la tarde porque ese es tu descuadre horario. Abre las ventanas, ponla la luz, sana la luz y cuadra tu día con base en esto. Y cuando ya sea el horario, baja la luz, ponte a oscuridad y empiezas a hacer una desconexión. Y esto es muy importante, la desconexión, porque voy a decir lo que dije al principio. La fase REM, que es el problema grande del sueño de los pacientes con depresión, tiene una historia que es muy larga y es muy intensa porque sueñas mucho. Y sueñas mucho porque tienes rumiación. Y el paciente con depresión se pone en la cama a rumiar. Y se pone a rumiar, si no se entiende el término del ganado, pero se pone a dele y dele, se ponen a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Entonces aquí es donde quiero romperlo con varias estrategias. La primera estrategia que a mí me gusta mucho, que la hemos enseñado mucho y que es súper barata, es escribir a mano. Un cuadernito, una libretita. Aquí no tengo mi libretita, pero bueno. Eso, que esa es la más barata de todas. Y uno escribe. Y escribe cosas que quedaron pendientes y le pone, esto es muy importante para el cerebro, le pone fecha y hora de resolución. Vamos a poner un ejemplo, que la gente me dice, y fue que si se murió mi hijo y mi esposa y yo no puedo solucionarlo, no, a ver, no puedes solucionar que se haya muerto, pero sí puedes ponerle fecha y hora a lo que vas a hacer. Entonces, escribes, esto suena un poco raro, pero tu cerebro no necesita verdades, necesita es coherencia en el discurso. La verdad para el cerebro es una construcción ideológica, la verdad no sabemos ni qué es. Los religiosos tienen su verdad, los políticos tienen la otra, los convictos tienen otra, cada uno tiene una verdad, uno lo oye en los juzgados y la gente echa sus verdades. Tu cerebro tiene una verdad. A lo que le interesa a tu cerebro es concreción. Entonces tú le escribes en un cuaderno, en una libreta como la que acaban de mostrar. Mañana, hoy que es martes, ¿no? Mañana miércoles 15, 16, 16. Bueno, entonces mañana miércoles 16 a las 8 de la mañana voy a llorar media hora por mi papá, mi mamá. Y tú dirás, ¿eso qué va a servir? No, le estás diciendo a tu cerebro que esto que no puedes solucionar ahora va a tener una posibilidad de ser afrontado, no dije solucionado, pero afrontado, mañana a las 8 de la mañana. Y le voy a dedicar media hora, no ahora, porque ahora no lo puedo solucionar, es cierto, no lo puedo solucionar. Y no me sirve de nada, ni esta preocupación de que no pague la luz, ni la guerra de Ucrania, ni el COVID, ni lo que sea. Entonces, escribir hace que tu cerebro, y leerlo, entonces escribo aquí, mañana voy a llamar a Angélica a decirle que tal cosa a las 3 de la tarde. Le pongo fecha, le pongo hora y pongo la acción que va a solucionar la incompetencia que siento ahora.
Esto me va a quitar la rumiación y me va a quitar ese pensamiento que va a estar activo y esa emoción, porque una emoción es la respuesta neuroendocrina a un pensamiento que está basado en la memoria, que no resuelve, no es creativo para nada. Y lo que va a hacer es que sigo dándole ahí rueda durante el sueño. Entonces, esa es la forma de romperlo. Cualquier técnica de meditación, cualquier técnica de relajación, es muy importante de hacerla en el sueño, antes de dormirte. No importa que tengas o no tengas depresión, sirve. Si tienes depresión es esencial. Tienes que hacer técnicas de que tu mente no entre cargada de preocupación. Esto es súper, súper importante porque si no, vas a tener más sueño paradójico, más sueño REM, más pesadillas, más preocupaciones y más depresión. Hay una cosa que, para seguir dando el segundo punto, porque ahora va a pasar al tercero, que son técnicas de descanso antes de dormir. No te escucho, no te escucho. Con respecto a ese primer punto, y usted sabe que yo valoro y he valorado por muchos años el de anotar. Yo soy la más juiciosa, yo no anoto solo en la noche, sino durante todo el día voy anotando mis cosas y me sirve, aparte de antes de acostarme, anotar cualquier cosa que esté pendiente, es leer lo que tengo para el día siguiente. Porque me solía pasar de que si no lo hacía, durante toda la noche decía, ay, ¿a qué hora tengo que estar en la oficina mañana? ¿A qué hora tal cosa? ¿O a qué hora es que tengo que llamar? Pero entonces si lo hago antes de acostarme, es como si reseteara mi cerebro y le dijera, relaja, todo está controlado para mañana. Exactamente, eso es. Y entonces tu cerebro no queda con pendientes. Cuando tu cerebro queda con pendientes de la rumiación, utiliza el sueño para liberar. La gente lo que no entiende, y lo hemos aquí hablado muchas veces, y quiero digo, los seres humanos no entendemos, que el ser humano usa el sueño, el cerebro del ser humano usa el sueño para liberar todas aquellas complejidades de las emociones no resueltas. Y por eso es que soñamos tanto cuando tenemos crisis en la vida, porque no las resolvemos y por eso es tan importante, por ejemplo, una pareja, nunca te cuestes peleando con tu pareja. Resuélvelo así sea como quieras, resuélvela. Mañana me separo a las 2 de la tarde, pero resuélvelo. Pero no te quedes con, bueno, a ver si lo hubiera dicho, ya me dijo, es que no me dijo, que te dije, que... porque tu cerebro va a seguir toda la noche tratando de resolver, pero no tendrá solamente el condicionamiento de que no te va a dejar dormir bien, sino que te va a generar más ruido, más liberación, más toxicidad, bueno, muchas más cosas que no tienen sentido. Por eso uno se tiene que acostar cada noche resolviendo los temas del día y escribirlos. Los que no pudiste resolver es la forma de no cargarte con problemas al sueño. Esto es lo que estamos enseñando y que tú me lo aprendiste hace muchos años y que lo cogiste como norma. Yo se lo enseño a muchas personas, es gratis. Quiero decir, la Americana de Colchones le regala libretos cuando van a mis conferencias para eso, pero ahorita como es en virtual no les llega. Pero siempre regalamos libreticas porque yo digo, este es el mejor regalo. ¿Quién tiene una libretica de mano y apunta y entonces se va al sueño perfecto? Entonces, ese es en el segundo hay una estrategia que es muy interesante. Hay unas universidades aquí en Europa, precisamente, no donde estoy, pero en el país de al lado, en Francia, aquí estoy cerca de la frontera. Resulta que hicieron una investigación de luminoterapia. Hay un doctor que es inglés, el doctor Rosenthal y otros médicos empezaron, pero en Francia se desarrolló mucho la luminoterapia. ¿Qué es la luminoterapia? Es el uso de luz como si fuera del sol, que no produce vitamina D3 ni tiene además ultravioleta que haría daño, porque la vitamina D3 es por la ultravioleta, pero para los ojos haría daño. Y se le ponen luces. Entonces cogieron a pacientes depresivos, no depresión estacional, que es por falta de luz, la típica que ocurre aquí en el invierno. En este momento están saliendo del invierno, ya vamos a llegar a primavera este domingo. Pero desde el punto de vista práctico, la depresión estacional es por la falta de luz. Y por la falta de luz no hay suficiente serotonina y los pacientes no tienen buen estado de ánimo. Y esto ocurre en el 40, 60%, 50%, eso depende de autores, 35, 80, depende si es en Siberia, en Noruega, en esos países es mucho más. Cuando en esas zonas altas. Cuando no hay suficiente luz, pues el cuerpo no tiene ese ciclaje circadiano. Entonces se pusieron a ponerles luz, luminoterapia, y es un tratamiento súper útil en la depresión. Nosotros también lo usamos. Y es útil, resulta que encontraron que en la depresión estacional, en la de falta de luz, es 100% útil. O sea, no hay pocas cosas en medicina que son 100% útiles, este es 100% útil. Pero en los pacientes que no tienen depresión por cambios estacionales, encontraron que era 50% útil. O sea,
Sabemos que el 50-60% le sirve la privación del sueño. A un 50% le sirve la luminoterapia, que es lo que le estoy diciendo, oscuridad. Y apenas se despertaban por la mañana estos pacientes, se les ponía una lámpara de luz durante 20 a 30 minutos, que es como si fuera un sol, no importa la hora, y se les ponía oscuridad en la noche. Y llegó a ser 50%. Y se dieron cuenta que cuando se sumaba a un fármaco antidepresivo, llegaban al 75 al 80% de éxito en pacientes con depresiones endógenas. O sea, ya se puede juntar a medicamentos. Entonces, primera estrategia, privación de sueño, lo expliqué, lo pueden escuchar si llegaron tarde. Segunda estrategia, contraste circadiano, corriendo los horarios a la necesidad de la persona, pero garantizando que hay luz apenas se despierten, jugando con la luz y la oscuridad en las horas que se va a dormir, pero no luz antes de dormirse, que es lo que hacen las personas con el celular y toda esta historia. Y tercero, que estamos hablando de estrategias, tiene que ver con quitar todo el estímulo de pensamientos, de emociones, donde lo que acabo de decir de la libreta sirve, pero son técnicas de descanso antes de dormir. Les voy a enseñar una, que para mí es la más sencilla y la más eficiente, y es no dejarle nada a la mente en que se identifique. Cuando nos vamos a dormir, el sueño, hay dos tipos de sueño. El sueño que el yo sigue siendo predominante y el control emocional del cerebro es dominante. Entonces seguimos soñando que a mí me pasa. Entonces uno es la mamá que está embarazada, preocupada por el hijo y se sueña que le salió una gallina en lugar de un bebé y que le nació con 2 ojos en la nuca y bueno, cosas horribles y pesadillas que le pasa a la mamá porque soy yo, es mi embarazo. Y ahí están los sueños donde no hay un yo, donde al yo no le pasa nada, donde uno ve miles de escenas, donde uno es parte de algo diferente, donde viaja, vuela, y uno sí es así, pero no es así, las personas sí son así, pero no son así. Esos sueños son maravillosos, y uno disfruta, y incluso los sueños lúcidos que hemos hablado aquí, bueno, muchas cosas más. Yo he utilizado muchos años de mi vida el sueño para muchas cosas. Cuando viajo hago privación de sueño conscientemente para dormir menos un día y dormir más el otro día y cuadrarme. O sea que uno puede jugar con su propia naturaleza biológica, solo es conocerla. Devolvámonos entonces a este tercer elemento. Hay un ejercicio que les quiero contar, que es un ejercicio que es muy antiguo, que es dejar a un lado todo lo que nos identifica como unidad. Esto tiene muchas modalidades, ahorita Sadhguru lo cuenta de una manera, yo lo conozco de otras, pero todas sirven. En últimas, que es tan sencillo, es esto es tuyo, pero no eres tú. En los grupos que yo tengo de segunda primavera y de hábito los enseñamos todo el tiempo, que es un ejercicio de esto es mío, pero no soy yo. Y esto muchas personas nos cuentan en los grupos. Hoy terminamos uno, la semana pasada otro, y nos cuentan gente que arranca a dormir desde ese ejercicio. Y es básicamente porque quita esa preponderancia del yo antes de dormir. Esa es la tercera estrategia de descanso. La primera es la privación de sueño, la segunda es el contraste circadiano y la tercera es quitar la preponderancia del yo antes de dormir. Entonces ustedes se visualizan en su cuarto, en su cama, donde están, listas para quedarse dormidas, y generan imaginariamente, es igual, lo del sueño es una imaginación, lo que van a llevar al sueño es una imaginación. Tengo miles de problemas de que no he resuelto esto, que pobrecita yo, aquí hay que quitar es el yo. Pobrecita yo, que estoy en una depresión, esta desgracia de mi vida, y el marido que me tocó, y el hijo que me tocó, y la vida que me tocó, y lo que sea, siempre hay un yo. Y cuando el yo es muy poderoso, el sueño emocional lo aumenta, y si sueño 3 veces más, lo hiperaumento, y eso es un círculo que no rompemos. Entonces tenemos que desyoizar, desidentificarnos antes de dormir, que deje de importarnos el yo. Entonces tenemos que, y además eso sirve también si vas a dormir en una cama que no es la tuya, o en una ciudad que no conoces, o en un avión, o donde sea, porque no tienes todas tus pertenencias, tu espacio, tu control. Eso en Oriente lo llaman la runa nubanda, los de la India, que es las memorias que tenemos de todo y nos cuesta mucho trabajo hacer algo donde no tengamos hipercontrol. Eso también es útil para todo ese tipo de personas que son hipercontroladas y terminan haciendo ansiedad. Entonces, te acuestas a dormir antes de dormir, y seguramente no podrás dormir fácilmente, pero para eso es el ejercicio. Te imaginas que construyes una habitación mental al lado de tu cuarto, una habitación como la quieras poner, puede ser el garaje de tu casa o puede ser la mansión de los Beverly Hills, y no importa, eso da lo mismo. Es tu imaginación, créala como quieras. Así es. No sufras por eso. No pelees con la del vecino que sea más bonita, más fea.
Y te vas a quitar las cosas con esta frase. Esto lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo porque es tan sencillo y útil que podemos hacerlo. Este objeto es mío, sí es mío, pero no soy yo. Entonces veo la televisión, yo primero les educo primero vean lo que tienen en esta habitación. Y si no es de ustedes también, no pasa nada. Este televisor es mío, no, no es mío, pero tampoco soy yo. Y lo pongo allá mentalmente. Cuando ya haya hecho todo lo que veo en la habitación, cierro los ojos. Ya he quitado. Y entonces, ¿esta cama es mía? Sí, pero no soy yo. ¿Este closet es mío? Sí, sí, es mío, mío. No peleo, ¿no? Pero no soy yo. Entonces, estoy tomando una distancia con la identidad. Y luego cosas que no están a mi vista. Cierro los ojos y entonces el carro, la casa, lo que sea. ¿Es mío? Sí, sí, es mío, pero no soy yo. Mañana vuelvo y lo cojo, pero ahorita me voy a dormir. Esa sería como la frase que nos estaría diciendo subterránea, pues. Y todo es así. Esto es mío, sí, pero no soy yo. Esto es mío, sí, pero no soy yo. Luego hacemos con las personas. Este es mi marido, mi esposa, sí, pero no soy yo. Los hijos ya le han dicho a uno desde chiquitos que no son de uno, grandecitos que menos, que de milagro lo conocen a uno. Cuando les falta algo lo buscan, pero el resto, si no soy yo, lo ponen allá y va quitándolo todo. Y al final, tú te quedas con 10 o 20 cosas, vas quitándolas, quiero decir, y te vas quitando 10, 20 kilos de preocupaciones. Y luego vienes, que es la parte más interesante, con los problemas. Entonces empiezas a mirar, tengo un problema, que no pague la luz, el agua, bobadas. ¿Este problema es mío? Sí, sí, pero no soy yo. Bien. Y empiezas preocupaciones más grandes que hiciste o dejaste de hacer o enfermedades. ¿Esta enfermedad es mía? Sí, tengo diabetes, hipertensión, cáncer, me estoy muriendo de dolor de cabeza, lo que sea. Sí es mío, pero no soy yo. Y aquí viene la dificultad para la mayoría de las personas porque se siguen identificando. Véanle imágenes o formas, y aquí es donde la mente es maravillosa. Y le ven formas. A mí me gusta jugar con geometría, mi mente es geométrica, es totalmente simbólica de formas, por ejemplo, como estas. Todo el tiempo trabajo con esas formas, donde esté. Entonces yo le doy formas a las cosas, pero cada uno se inventa. Puede ser colores, puede ser manifestaciones, flores, plantas, lo que sea. Entonces cojo las preocupaciones, las veo en mi mente. Cuando las puedo ver, he tomado la suficiente distancia y les doy forma y la retiro. Entonces la vuelvo una bolita, la vuelvo un triangulito, la vuelvo una cucharita, lo que ustedes quieran, objetos. No se preocupen de lo que lo quieran volver. Este problema es mío, lo veo, sí, el problema de que no hice esto, de que dejé esto, de que le iba a hacer esto y no lo hice. Lo veo, lo vuelvo a algo en mi imaginación y lo echo en el cuarto de San Alejo. Y al final, ese cuarto que he construido, me he quitado todo eso. Esto va a hacer que ustedes duerman y tengan un descanso. Y estas tres técnicas, la privación, el contraste circadiano y la desidentificación antes de dormir, ¿se pueden combinar? Sí, se pueden combinar. De hecho, son estrategias que pueden llegar a ser muy exitosas en muy corto periodo en pacientes hipervigilantes como los actuales o en pacientes con depresiones crónicas, profundas e inveteradas. Hay ciencia que respalda los tres, por eso quise contarles lo del sueño REM, la explicación de por qué funciona, por qué salimos de ese ciclo, por qué el contraste circadiano es esencial a nivel hormonal, pero son cotidianas de una manera sencilla. Contestemos preguntas entonces. Creo que tenemos tiempo. Sí. Sí, tenemos 20 minutos. Bueno, la primera, mi hija tiene ansiedad y se agudiza en las noches. ¿Por qué sucede esto, Doc? Bueno, la ansiedad ocurre porque tu cerebro valida que algo es importante. Entonces, prepara tu cuerpo y tu mente para afrontarlo de la mejor manera. La ansiedad, como la depresión, son respuestas adaptativas. La depresión es una respuesta de hibernación para recogimiento y recuperación. Lo que pasa es que cuando no ocurre en el momento que es o de la manera que es, pues no termina siendo bueno. La hibernación en verano no es buena en invierno. Así pasaría lo mismo. Y la ansiedad debe ser para actuar. Entonces, una persona con depresión o con ansiedad, en este caso concreto, debería usar esa condición. Ya explicamos en la depresión, ahora expliquemos en la ansiedad. Hay que primero preguntarse si realmente por lo que yo estoy sintiendo es importante. Y si me va a importar en un día, en un mes, en un año, en 10 años, en 20 años. Uno se hace esa pregunta. Esto que mañana voy a tener un examen o esto que me da ansiedad de no encontrar esto o de encontrar esto, va a ser importante. Pensemos si en un año o en una semana, en 10 años, en 20 años. Así lo que hacemos es
que en lugar de aumentar la preponderancia de la importancia que me va a estar hipervigilante y activo, le tomo distancia. Si una persona tiene ansiedad nocturna, también hay que ver, y esto es importante que no lo dije, en la depresión y en la ansiedad, hay que ver el contenido de los sueños. Lo estaba diciendo y lo cambié por alguna pregunta y se me olvidó. El contenido de los sueños es importante porque los pacientes ansiosos y depresivos tienen sueños perturbadores tratando de resolver lo que es la emoción perturbadora. Entonces, lo que uno necesita es saber cuál es el objetivo del sueño, y es que el sueño quiere resolver esa emoción. Entonces, uno tiene que observar los pacientes depresivos y los pacientes ansiosos cuando se sueñen, despertar y apuntar los sueños, no porque los sueños nos estén hablando de que si nos vamos a casar con un hombre así o una mujer así, sino porque los sueños nos están mostrando dónde está el dolor emocional. Entonces, con base en eso, si la persona lo tiene antes del sueño es porque probablemente la persona ansiosa sabe que va a entrar en esa relación y le tiene ansiedad a eso. Cuando lo puede escribir, ver en el sueño y luego describir, lo puede afrontar y ahí es donde va a hacer dos cosas. Una, darle la importancia relativa. ¿Es tan importante así? No, pues es así porque esto en realidad no es tan importante. Y dos, hacer lo que nosotros llamamos uso de la ansiedad y preparación para afrontar el hecho. Entonces, uso de la ansiedad es cuando sientas ansiedad en el día, ya no en la noche, sé mucho más activa, haz más ejercicio y vuélvete creativa en el sentido de volverlo un arte. La mayoría de personas con ansiedad y en los duelos, por ejemplo, que son duelos ansiosos, la persona termina volviéndose creativa, haciendo canciones, componiendo algo, porque la ansiedad te prepara de mejor manera para actuar, pero no necesariamente cuando esto ocurre, como si era una competencia deportiva o un examen, que estás más preparado cuando estás ansioso, paradójicamente, porque tienes más atención y más capacidad, pero si es demasiada ansiedad, no, nada en exceso es bueno. Pero también puedes usarla físicamente. Y es todas esas sensaciones de impulsos para actuar de las emociones. Muévete, salta, baila, actívate, que es lo que los niños hacen con la ansiedad y lo resuelven haciendo actividad física. Entonces, en el día haz actividad física para que te canses. Yo insisto que hoy decíamos que uno tiene que descansar cuando está cansado, pero el equilibrio tiene que ser entre el cansancio de la mente y el cuerpo. Entonces, si tu ansiedad cansa tu mente, cansa tu cuerpo al mismo ritmo cuando tengas la ansiedad para que los dos te lleven a poder dormir en la noche, que fue la pregunta. Bueno, ¿cómo podemos calmar esos pensamientos que en la noche no nos dejan conciliar el sueño? Bueno, todo lo que hablábamos de estos ejercicios van para eso. Tú no puedes hacer que la mente no piense porque la mente está hecha para pensar, como el corazón hecho para palpitar, como el pulmón para respirar, el riñón para filtrar, el hígado para metabolizar. Todo está hecho para eso. Intentar no pensar es pensar que intento no pensar. Y pensar que intento no pensar es esforzarte por intentar no pensar y generar más tensión. Entonces, hay tres estrategias fundamentales. Hay muchas, pero digamos tres básicas que van de la misma mano. La primera es pensar conscientemente. Entonces, no es pelear. Hoy sabemos que requerimos 3 veces una acción de mente consciente para dejar de prestarle atención a la mente inconsciente. Entonces, pensar conscientemente. Entonces, es crear pensamientos. Supongamos te dijera yo, mira, no pienses en un teléfono rojo. Tú intentas no pensar en un teléfono rojo, pero pensarás en un teléfono rojo. Pero puedes pensar en un teléfono verde. No como distracción. Quiero decir, tú creas tu pensamiento en lugar de tener que luchar contra el pensamiento que ha salido de tu memoria, porque el pensamiento lo creaste tú en otro momento y hoy te sale, puede que cambiara las letras y el orden, pero es un pensamiento que tú ya guardaste ahí. Es como en tu computador lo que te sale, lo que le has sembrado. Los programas que le has puesto, los contactos que has tenido, las interacciones en Internet, pero ahí está guardado. Entonces es una creación tuya, aunque sea inconsciente. La primera es crear pensamientos conscientemente. La segunda es modular la respuesta del pensamiento a través de los otros 2 agentes que están relacionados, que son la postura corporal y la respiración. Las técnicas de respiración son profundamente maravillosas porque tú con la respiración, hoy en Oriente, en Oriente nos enseñan cosas cuando uno va a todas esas prácticas de meditación en la India y en estos países, le dicen a uno, como tú piensas, tú respiras. En el año 1996, en la Universidad de California y en otros diferentes lugares del mundo, descubrieron que esto era cierto. Esto lo dijeron 5.000 años antes. El nivel de tu pensamiento y el nivel de tu respiración van de la mano. Luego le metieron un tercer elemento y es, como tú estás en la postura de tu cuerpo, la forma en que respiras y la acción de tus pensamientos van de la mano. Entonces, tus pensamientos van a la velocidad que
tu respiración y tu postura. Por eso cuando uno está bravo está así, la postura corporal y respira rápido. Entonces, si tú puedes cambiar tu postura, mira cómo están tus manos cuando estás pensando de esa manera y mira cuando no estás pensando cómo están. Entonces, cambia la postura de tu cuerpo y cambia la postura y la acción, perdón, del ritmo de tu respiración. Esa es la segunda forma. El primero es crea pensamientos. El segundo es cambia el ritmo de respiración. El ritmo de respiración hace que tú respires a otra velocidad. Entonces, si tú, esto es muy importante, en la inspiración tú aumentas la atención. Y cuando tú expiras, suelta la emoción. Entonces, sabemos, hay muchas técnicas. Por ejemplo, una técnica de una inspiración con una pausa y una expiración lenta hace que tú atiendas y luego sueltes en la expiración larga, 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 larga esos pensamientos y emociones que vienen del pensamiento perturbador. Un pensamiento es una actividad eléctrica del cerebro moviendo la memoria y una emoción es una respuesta endocrina y neurotransmisores al pensamiento. Y esa respuesta emocional tú la puedes diluir sin pelear contra ella, sin tratar de acabarla, sin intentar cambiarla. En la otra, tú creas un pensamiento. En esta segunda estrategia, tú utilizas la respiración y sobre todo alargas los tiempos entre la pausa y la expiración para que te disuelvas. Y la tercera estrategia es la atención, que esta es la que a mí me gusta. Es atiendes el pensamiento, lo ves y no le pones atención. Dices, listo, ya me dijo eso. Bien. Siguiente. Yo le digo al cerebro cuando me pone pensamientos, next. O lo aprendí en inglés, entonces me quedó next, pero si les parece que no suena bonito, entonces siguiente, pero es más corta la palabra next que siguiente. Entonces me quedó más cómodo decirle next. O sea, el pensamiento me está contando bobadas y yo, next. Deme otra idea. O sea, lo atiendo. ¿Qué pregunta? Next. Bueno, esa. Next pregunta. Yo trabajo en la madrugada a la 1 a.m. ¿Eso puede perjudicarme en algo? Sí y no. No por trabajar a la 1 a.m. te vas a enfermar. Lo que importante es que tú hagas, hay tres tipos de ritmos. Está el ritmo que nosotros llamamos el del clima y está dado por el sol y por la oscuridad, que se llama, este es el ciclo circadiano objetivo. Hay un segundo ciclo que es el subjetivo, que es el tuyo, y hay un tercero que es el social, que es el que te está siguiendo por tu trabajo, el que te tocó seguir, celador, enfermera, médico. Yo eso sí que lo aprendí como médico. Eso me dio muy duro, profundamente duro. Pero eso me llevó a aprender y a estudiar otras cosas para esto. Pero lo que tienes que hacer es acomodar tu ritmo subjetivo, que es el tuyo, el que es tuyo, con el ritmo entre los otros dos. ¿Y esto cómo se logra? Se llama contraste circadiano. A la hora que te vayas a acostar, supongamos trabajas de 1 de la tarde a 7 de la mañana. Estoy a 1 de la mañana a 7 de la mañana. Estoy diciendo cualquier cosa, no sé, pero entiéndeme. Hay un autor que te recomiendo que leas, se llama Satchit. Doc, se quedó congelada su imagen. Y yo, ¿Me fui yo o te fuiste tú? no, se fue usted, Doc. Me quedé en negro. Ah, bueno, está bien. No sé, yo solo sé que no te veía ni veía nada, pero bueno, así pasa. Entonces cuando uno pierde el contraste circadiano y pierde su ritmo, necesita encontrar el propio. No sé qué me escucharon, entonces vuelvo a decirlo. Tú tienes que encontrar tu reloj y tienes que seguir una regla que es muy importante. Apenas te despiertes, no importa que sea a las 3 de la tarde, porque tengo personajes que conozco que tienen horarios que llamaríamos invertidos, pero yo siempre digo, en la naturaleza hay de todo. Hay aves que vuelan, nosotros no volamos, hay peces que nadan, nosotros no nadamos, podemos montarnos en un avión y meternos debajo del agua, pero no somos eso. Entonces, porque hay seres humanos de todas las variables, ahí es que poder desarrollar sus dones y eso tiene su maravillosa oportunidad. Así como el eslogan de Americana de somos diferentes, dormimos diferentes, porque hay que adaptarnos a lo que somos. Entonces, esta persona
Lo que tiene que hacer es coger ese día de 24 horas y apenas se despierta, empezar su ciclo. Con luz, si no hay luz natural, luz de luminoterapia, que es lo que hacen los franceses, y hacer ejercicio y luego desayunar. Y ese primer desayuno, si sea a las 4 de la tarde, debe ser como si fuese la primera comida. Porque nosotros tenemos 5 o 6 reguladores de lo que son los ciclos circadianos, de los ciclos ultradianos e infradianos. Eso es otro tema. Pero cuando nos entremos ahí, uno lo que tiene que hacer tiene que ver con la comida y el ayuno, tiene que ver con la luz y la oscuridad, el frío, el calor, el movimiento, el reposo, el pensamiento y la creatividad, y la vigilia y el sueño. Cuando uno entra en ese despertar, lo ideal es que se exponga la luz, se mueva y se gane el desayuno para regular ese metabolismo. Y que 3 horas antes de acostarte a dormir no comas nada, así sea que te duermas a las 9 de la mañana, no importa. Y que las últimas hora y media sea oscuras, sin luz azul. Si tú logras hacer eso, no importa que te acuestes a las 2 de la mañana, 8 de la mañana, como si vivieras en Japón o en Australia o en otro país, que tu organismo se adapta. El problema fundamental es que estamos jugando, rompiendo nuestro equilibrio interno con el externo, alterando los horarios de comida, y ahí es donde nos enfermamos. No por acostarte a las 6 de la mañana te vas a enfermar, sino porque no logras regular tu propio ritmo. O sea, te sales de tu ritmo. Si estás subiendo en bicicleta, yo siempre pongo ese ejemplo, y tú vas a tu ritmo y llegas hasta la cumbre de la montaña, pero si vas al ritmo de otro que no es el tuyo, te rompes, y así funciona. Bueno, Doc, creo que el tiempo se nos está agotando, pero hay dos cosas importantes. Primero, recuerda el nombre del libro y el autor, que todos lo están preguntando. No sé el libro en español, pero creo que se llama Regula o Conoce tus ritmos biológicos, esa sería la traducción. Y el autor se llama Satchit Panda, como panda este oso, Satchin Panda. Y es muy bueno porque él es un autor, él se ganó el descubrimiento más interesante de la melanopsina, y que es una molécula que se encuentra en la parte de la retina y que tiene que ver con el estímulo de la luz y la oscuridad. Es un investigador muy famoso, Satchit Panda. Y el libro, la editorial no me acuerdo, es uno de pasta azul, es que no sé la traducción en español, pero algo así como Controla tus ritmos biológicos. Y el autor se llama Satchit Panda, y en Colombia está y en el mundo entero está. Ok, Doc, bueno, ¿qué temática vamos a tener para dentro de 15 días? Sí, porque dentro de 8 horas estoy viajando de vuelta. ¿Qué tema quiere? Pues ahí tenemos muchísimos, ahí teníamos pendientes. ¿Sabe que me escribieron el otro día que quería que hablara del karma? ¿Le interesa ese tema? Que es muy raro, y la gente, como les gusta esos temas locos, yo les hablo de lo que A ver es. si el karma se paga en vida o se lo lleva uno para la siguiente. Yo tengo, probablemente como todo lo que me escuchen, no es como tan convencional mi postura sobre eso. Me baso, aquí no puedo basarme en ciencia porque el karma, pero sí le metemos un poquito de ciencia y de conciencia. El karma se puede manejar y hay muchas formas de poder afrontar su propia, y el karma no es un castigo, ni hay un señor que esté buscando el karma es simplemente una consecuencia natural de los actos y su traducción es acción. Entonces hay que hacerla consciente, eso es todo, dejar la compulsión para volver la acción consciente. Me parece un tema chévere porque la vez pasada alguien escribió ahí y preguntó, y dije, ay, y ahora que preguntó eso, y algún día hablamos de lo que nos quedaba pendiente, que hemos hablado del sol y la luna, pero el karma me parece chévere que me acordé. Lo dejamos para dentro de 3 semanas, lo del sol y la luna, que también lo tenemos. Hablemos del karma. El karma, que ese me lo preguntó alguien la vez pasada, escribió ahí algo, no sé qué, eso es el karma. Y dijo, uy, ese tema, yo creo que vale la pena echarles un cuentico de cómo lo encuentro yo, cómo lo veo yo, que es muy, muy particular. Vamos a ver, yo también le voy a decir cuál es mi karma. A ver, si Eso, el karma es bueno, no, no es nada malo. raro. ¿Es recomendable tomar pregabalina? La pregabalina es un medicamento, es un fármaco que se utiliza hoy en día para cierto tipo de dolor que llamamos dolor neuropático por desaferentación. Es el dolor, hay dolores somáticos, viscerales. Este dolor es el de los nervios y son dolores que a veces son muy incapacitantes. ¿Cuál es el punto? Todo analgésico, cuando inhibe una respuesta, que el dolor nunca es un problema, el dolor es una llamada de atención de que algo no está bien, hay que corregir la causa. Pero cuando el dolor es muy severo, vale la pena quitarlo. Hay que encontrar la dosis mínima de pregabalina para que el paciente pueda tener el efecto de analgésico y no le pase los efectos secundarios, pero sí es un buen analgésico. Pero si uno puede quitar la causa, por ejemplo, si estás tomando pregabalina por hernia discal, probablemente mejor es quitar la hernia discal. Pero si ya es un daño por un efecto de alguna neuropatía y no se puede corregir, pues va a seguir tomándolo. Pero pregabalina es un buen analgésico, se usa,
en medicina. Hay más técnicas que pueden ayudar, por ejemplo, la acupuntura es muy buena para el dolor neuropático. También la terapia neural, si es por daño vascular o neurológico, también hay otras prácticas de infrarrojo que pueden llegar a ayudar. Pero en principio, si lo estás tomando, busca que dos cosas, que la dosis sea la adecuada y los efectos secundarios sean menores porque lo necesitas, y busca la dosis más alta que sea la noche porque va a producirte un poco de sueño y embotamiento, porque va a disminuir una respuesta natural. El dolor nunca es el problema es conocer la causa, hay que buscarlo y esa es la solución, pero mientras no puedas, pues evidentemente no tienes por qué sufrir, el analgésico funciona. Bueno, Doc, súper interesante, pásela rico donde está. Sí, Le mandamos un fuerte seguro que sí. abrazo, que ya pueda dormir, porque ya es hora de que usted duerma. Y nada, nos vemos dentro de... Todavía no, Es muy temprano. son las 8, son las 8 de la noche en este Ah, porque momento. como yo que soy una gallina, ya Pero me estoy acuesto. dormida. No, pero yo me acuesto temprano, mañana tengo consulta y todo aquí funciona. O sea, mañana voy a hacer unas cosas de trabajo médico con un grupo de médicos. Muchas gracias. Bueno, chao, Doc, cuídese mucho. Chao. Gracias. Adiós.